Muy buenos días. El Señor los bendiga. En una ocasión, Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Ese es uno de las porciones de los milagros maravillosos del Señor que todos conocemos, pero por esa razón la gente entonces quería hacerlo rey. Ustedes se imaginan en ese momento, simplemente trasládense a ese momento. Llega un personaje como Jesús y alimenta más de 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y entonces toda la gente se imaginó, no, este es el rey, pues nos va a dar comida al gratín, como es de sabrosa. Y entonces el Señor, digamos que se tuvo que retirar de ahí. Pero ellos lo buscaron insistentemente hasta encontrarlo nuevamente. ¿Quién? La multitud. Cuando lo encontraron, Jesús les dijo: de cierto les digo que ustedes me buscan, no porque habéis visto mis señales, sino porque se pueden saciar con el pan que yo les puedo dar. Eso se los dijo el Señor ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, ahí lo encontramos. Entonces estas personas buscaban a Jesús por una razón incorrecta, por las razones incorrectas. Y lo que uno ve aquí con una porción como esta es que a Jesús, al Salvador, le da mucha tristeza que lo busquen por las razones incorrectas. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuál es la razón que tienes para buscar a Jesús? ¿Qué razón tienes? ¿Por qué buscas de Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es tu razón? ¿Una razón correcta o una razón incorrecta como la que estamos viendo aquí? ¿Por qué buscas a Jesús? Y Jesús, iglesia, conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Él conoce las razones por las cuales las personas lo buscan. En Jeremías capítulo 17, versículo 10 encontramos que dice la palabra: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Ahí está. Entonces, los israelitas de aquella época, el pueblo de Israel de aquella época, estaban oprimidos por el imperio romano. Estaban oprimidos por todos los impuestos que les cobraban. Es decir, la economía del pueblo de Israel estaba muy difícil en aquella época. Y querían entonces ser liberados del yugo del imperio romano. Eso era lo que tenían ellos en su mente y en su corazón. Que viniera entonces alguien que los liberara, o el Mesías prometido, que los liberara del yugo romano. Quizás basados, el pueblo de Israel, quizás basados por lo que se encontraban en Isaías capítulo 10, versículo 27, que dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. A lo mejor basados en esto, ellos interpretaban entonces que el ungido, que el Mesías prometido, que el Cristo, los liberaría entonces del yugo de la opresión del imperio romano. Sin embargo, toda esta promesa no se refería entonces al aspecto físico, sino que toda esa promesa se refería al aspecto espiritual. Y de pronto eso era lo que ellos no entendían en ese momento. Entonces veían en Jesús a ese rey que les iba a quitar el yugo romano. Y adicionalmente que los podía, ¿qué? De acuerdo a lo que comentamos ahora, que había hecho un milagro, que les iba a dar de comer gratuitamente. O sea que se les iba a dar el cambio total. Miren que eso era lo que realmente estaba pasando en el pueblo romano. Veían en Jesús que ese era el rey que los iba a liberar del yugo del imperio romano, pero que les iba a dar comida al gratín. Entonces ellos no tenían la visión, no estaban interesados en nada espiritual, aunque tenían, digamos, la necesidad física
la necesidad que más tenían, pero que ellos no lo reconocían, era la espiritual. Esa era la necesidad que tenían. Entonces, los apóstoles de aquella época y los primeros cristianos vivían bajo la misma opresión, claro. Vivían bajo la opresión del Imperio Romano y todos los impuestos y todo esto, pero creo que los apóstoles y los primeros cristianos iban entendiendo poco a poco que saciar la necesidad espiritual era la urgencia que ellos tenían, pero ellos lo iban entendiendo poco a poco, lentamente, y al mismo tiempo iban entendiendo que seguir a Jesús tenía un precio. Y no solamente en aquella época, sino hoy, iglesia, que es lo que debemos entender nosotros, es que seguir a Jesús tiene un precio. Y eso es lo que el Señor nos va a aclarar con la predicación de hoy, con el mensaje de hoy. Los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Nos vamos a ubicar en el capítulo 6, a partir del versículo 66. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, en esta mañana, ministrando en cada uno de nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo esté tomando el control, Señor, y que podamos entender la enseñanza que tienes para tu iglesia, para tu pueblo hoy, Señor. Y que cada uno de manera individual reflexione y tome decisiones en cuanto a la enseñanza que tú entregas hoy. Te damos la honra y la gloria, soberano Creador, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. El tema para hoy, a través de esta porción de la palabra, es claro, es que seguir a Cristo tiene un precio. Seguir a Cristo tiene un precio. Uno podría de pronto, a través de la palabra hasta ese momento del Evangelio de Juan, digamos, descifrar que el discurso de Jesús se dirigía principalmente a los líderes judíos indiferentes, líderes judíos indiferentes en aquella época, pero también tenían otra particularidad, y era que eran problemáticos, eran hostiles. Y hasta ese momento uno podría decir que el discurso o las enseñanzas de Jesús iban muy para ellos, muy esencialmente hacia ellos. Pero ahora Jesús trata con algunos, ojo con esto, ahora Jesús en esta porción de la palabra trata con algunos que podríamos llamar simpatizantes o personas, digamos, no comprometidas del todo, que las encontramos en aquella época, pero ¿creen ustedes que las encontramos en la iglesia de hoy? Claro, la palabra, esta porción es para la iglesia de hoy, para aquellos que realmente no han entendido qué significa seguir a Cristo. Y como lo podemos deducir aquí, esta palabra entonces es para aquellos simpatizantes no comprometidos, mis hermanos. Si nos devolvemos un poco, recuerden que siempre vamos al contexto. Y en el versículo 60, miren que empezamos, la palabra del Señor empieza: al oírlas muchos de sus discípulos. Entonces tenemos que hacer una distinción aquí, es que el Señor no se está refiriendo a los 12 ahí. El Señor no se está refiriendo solo a los 12, eso lo debemos de tener muy claro.
Debemos recordar que en la primera parte del ministerio de Jesús, muchos, ojo, por distintos motivos, se juntaban a Él, caminaban con Él y se consideraban discípulos, seguidores. A ese otro grupo al que el Señor se está refiriendo aquí. Entonces, a medida que Jesús iba aclarando la naturaleza de su reino y lo que pedía entonces el reino, lo que demandaba Jesús a los miembros del reino, muchos de los seguidores entonces simplemente se desilusionaban. ¿Y qué hacían? Se iban, lo abandonaban. Entonces, pero igual hoy, hermanos, igual muchos, uno nota que muchos hermanos vienen a la iglesia, empiezan a caminar, pero cuando ya van teniendo claridad de lo que el Señor pide, ¿sí?, para pertenecer a la iglesia, entonces se desilusionan y se van de la iglesia. Indudablemente, el término entonces discípulos aquí se refiere entonces a ese grupo de personas con distintos niveles de comprensión y de compromiso. Diferentes niveles de comprender lo que pide el Señor, de comprender la palabra del Señor, pero de compromiso también con el Señor. Se trata entonces de ese tipo de personas. Y dice ahí en la palabra, en el versículo 60, dura es esta palabra. Mire cómo empieza. Al oír la palabra de Jesús, ellos dicen, dura es esta palabra. Muchos de los discípulos dicen, dura es esta palabra. Y dura es, pero ¿a qué se refiere cuando ellos dicen dura esa palabra? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde? Ayúdenme. ¿Dónde? ¿A quién le preguntamos? ¿Dónde? Pero dilo duro. Nos vamos a unos versículos atrás, que lo llamamos contexto anterior. Vamos a ver de qué estaba hablando el Señor, para que ellos digan, al oírla, entonces dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. Entonces, mira, cuando uno va atrás, entonces uno se da cuenta que el asunto no era falta de comprensión, sino falta de disposición para aceptar las demandas de Jesús. Porque los discípulos, mis hermanos, entenderían que él hablaba simbólicamente, pero hablaba simbólicamente ¿de qué? Versículo 54, vamos a ver de qué hablaba. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, a mí nos cuesta entonces pensar que ellos iban a tomar la palabra literal, es decir, la carne de él. Ellos entenderían que era simbólicamente que estaba hablando y que sus palabras entonces presuponían ¿qué? La muerte de Cristo, la muerte del Cordero de Dios. Entonces, a ellos esa idea de la muerte de Cristo les resultaba ofensiva y un escándalo. ¿Por qué razón? Por el concepto del Mesías. ¿Qué esperaban ellos del Mesías? Cierto, que los liberara y todo lo que esperaban del Mesías, y que estuviera, el solo pensar entonces que venía y que iba a morir, para ellos era absurdo, era ofensivo. Eso es lo que debemos de entender. Entonces ellos oyeron las palabras, pero no las aceptaron con el ánimo de obedecerlas. Y uno deduce aquí, iglesia, es que obedecer, mis hermanos, es la prueba final de los verdaderos discípulos, no solamente el oír. Ahí empezamos a recibir hoy retos. Entonces podemos estar escuchando la palabra del Señor, pero ¿qué nos falta? Nos falta un pedacito para el peso. Nos falta entonces no solamente es oír, sino obedecer. Y a eso le debemos de agregar algo que vamos a ver más adelante. Entonces, vemos acá que
Jesús sabía lo que ellos hablaban bajito. Jesús sabía lo que ellos pensaban, sin oír inclusive las mismas palabras de ellos. Porque miren qué estaba pasando. Versículo 41. ¿Qué estaban haciendo? Murmuraban. Bueno, gracias a Dios hoy no lo hacemos aquí, ¿cierto? En la iglesia del Señor hoy no hacemos eso. Mire lo que hacían, murmuraban entonces ¿de quién? De Jesús, tremendo, no van a murmurar de uno como pastor, lo hacían de Jesús. ¿Y qué hacían? ¿Y qué les dijo en el 43? ¿Qué les respondió Jesús en el 43? No murmuren entre ustedes, hombre. Miren, ¿y qué les dice en el 61? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué? Pero tremendos murmuradores, tremendos muchachos, bla, 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 de lo que hablaba, de lo que les enseñaba el Señor. Entonces, mire, podríamos resumir, ¿qué hacían? Murmuraban y decían, ¿qué era lo que decían de la palabra? Dura palabra es esta, tremendo. Dura palabra, pero ya sabemos a qué se referían, ¿cierto? Cuando les dijo que si no comían la carne y bebían de la sangre. Ellos no querían entender, y sobre todo por las expectativas que tenían del Mesías, lo que esperaban del Mesías, y el solo saber entonces que iba a morir, eso inclusive los ofendía como tal. Ellos entonces tropezaron con la palabra dura de Jesús. Eso es lo que podemos ver ahí. Pero ¿saben una cosa? Hoy seguimos tropezando con la palabra dura de Jesús. Y yo les puedo dar testimonio, mis hermanos, en el recorrido como pastor sí que me he encontrado con murmuradores de la iglesia, donde terminan y llegan a uno, algunos hasta bravos. Y digo, no te enojes conmigo, enójate con el Señor, porque yo no estoy colocando palabra. Yo estoy transmitiendo la palabra de Dios. Por eso no la debemos alterar. Y la interpretación es tal cual lo que diga la palabra. Y si alguno se va a enojar, que se enoje con el Señor. Me han llegado inclusive a criticar porque he hablado del perdón aquí. Hablé del perdón y una persona se me entró a la oficina a decirme, eso no dice la palabra. ¿Y cómo me vas a decir esto, por Dios? Que el Señor no nos pide que perdonemos. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, claro que murmuraban allá antes y murmuran hoy. Y muy especialmente, mis hermanos, cuando la palabra del Señor pide algún cambio que la persona debe hacer. Entonces interpretan la palabra a su amaño y entonces murmuran, critican, tropiezan con la palabra de Jesús. Entonces Jesús otra vez presenta su diagnóstico de la vida espiritual de los que estaban murmurando. Ahí lo vemos en el versículo 61, iniciando con la palabra pero, que es una conjunción adversativa. Versículo 64. Pero, ojo, hay algunos de ustedes que no creen. Miren que Jesús era directo. Él no se puso a dar palmaditas, venga a ver, pero ¿qué es lo que usted piensa? No, vea, pero algunos de ustedes no creen. Fue directo. Pretendían entonces ser seguidores de Jesús, pero probablemente sostenían, digamos, ¿qué? No sé si creencia o qué, o de pronto estaban con mucha expectativa, era que podían ver y obtener del Señor. Pero miren que el texto dice literalmente, pero hay unos de ustedes que no creen. Bueno, no acuso a todos de falta de fe. ¿A quiénes estaba acusando? A algunos. Eso es bien importante también tener en cuenta, porque si hubiera dicho que todos, Ave María, apague y vámonos.
Pero bueno, aquí dice claramente que algunos. Entonces, por lo que algunos del grupo, uno podría decir entonces que tenían era una simpatía por Jesús o tenían una curiosidad por Jesús. Pero bueno, igual pasa hoy, iglesia. ¿Cuántos simpatizantes del Señor hay? ¿Cuántos curiosos vienen a la iglesia del Señor? Es posible que, y me perdonan hermanos, que algunos de ustedes aquí sentados sean simpatizantes y estén aquí por curiosidad. Pero eso es lo que cada uno debe reflexionar, cada uno de nosotros. Si realmente yo soy un verdadero discípulo del Señor, un verdadero cristiano, un verdadero seguidor del Señor, o soy un simple simpatizante. Pero algunos no creen. Algunos no creían, solo tenían simpatía y curiosidad, mis hermanos. Y continúa el autor del Evangelio e introduce una frase explicativa ahí en el mismo versículo 64, en la parte B, y utiliza la palabra porque, indicando cómo pudo Jesús saber lo que había acabado de declarar. Algunos de ustedes no creen. Entonces miren que Jesús no solamente pudo diagnosticar la condición espiritual de los que estaban presentes, sino que Jesús sabía también quién lo iba a entregar. Tremendo esto. Y otra vez el autor del Evangelio describe ahí en el versículo 66 el impacto del diagnóstico de Jesús en la multitud que lo rodeaba. Cuando Jesús llega y dice, no, es que algunos de ustedes no creen. Y en el versículo 66, aquí el evangelista dice qué fue lo que pasó. Mejor dicho, nos da el resultado del impacto de las palabras de Jesús. Versículo 66, ¿qué dice? Desde entonces, muchos discípulos que se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ay, 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 miren qué belleza. Un éxodo masivo. Muchos se fueron, muchos volvieron atrás, muchos se fueron. Tremendo. Hermanos, y uno a veces mirando lo que pasa en la iglesia se pregunta, bueno, ¿por qué se van? Pero uno va teniendo aquí explicaciones y el mismo evangelio nos lo da con claridad. Hubo un éxodo masivo, pero ¿saben una cosa? Jesús inmediatamente fue tras ellos, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Jesús fue tras ellos. Venga, no se vayan. ¿Cómo se van a ir? Venga, pero venga, que es que yo les hablo pues más pasito. Sí, yo no los ofendo, sí. Vemos a Jesús haciendo eso. Jesús no fue tras ellos. ¿Ah? Sí. Jesús inclusive no quiso rebajar las demandas que estaba haciendo a través de la palabra. No quiso cambiar el diagnóstico que le estaba dando. No, él continuó siendo el mismo, con la misma predicación. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que muchos que se consideraban discípulos, que muchos que se consideraban seguidores de Jesús, no lo eran. No lo eran, aquí lo ve uno. Eran más bien desertores. Es la palabra con la que podemos calificar a estos personajes. Entonces, estas personas que se volvieron atrás y que se fueron, tenían por delante una maravillosa oportunidad de contarse entre los verdaderos discípulos de Jesús. Tenían una maravillosa oportunidad entonces de hacer parte de la iglesia de Jesús, pero optaron por volver a ser como antes. Eso fue lo que hicieron. O quizás, como hacen muchos hoy, optan por cambiar de predicador. O como incluso hacen muchos, no, es que me queda más cerquita, o de pronto, inclusive hasta llegan a buscar el predicador que predique más cortico, porque se demora más poquito.
muchos otros aspectos. Buscan y optan por hacer cambios. Muchos volvieron atrás. Iglesia, cuando uno mira la característica del estilo de liderazgo de Jesús y lo compara con el estilo de hoy, hay una gran diferencia cuando se trata de mostrar, de proclamar la verdad de Dios. Hay una gran diferencia en cómo lo hacía Jesús y cómo lo estamos haciendo hoy, y debemos aceptarlo. Hay una marcada diferencia en la forma de presentar la palabra, en la forma de predicar. Pero lo que debemos de ver de Jesús es que Jesús no tenía temor alguno de sus palabras. Jesús no tenía temor alguno de predicar los aspectos más radicales del reino. Él predicaba lo que tenía que predicar. Él no usaba pañitos de agua tibia. Pero nosotros hoy, mis hermanos, vivimos en un tiempo en el cual se considera fundamental no alejar las personas con posturas consideradas demasiado duras. No, es que no puedo, es que hoy no se puede hablar de pecado en la iglesia. No. Hoy casi que hay que tratar a los miembros de la iglesia como el mundo de hoy dice que debemos de levantar a nuestros hijos. Ya no se puede educar a nuestros hijos porque se trastornan. Y claro que, ojo, no me malinterpreten, no, la violencia no, ¿cierto? Pero cómo no corregir a nuestros hijos. Y así mismo está pasando en la iglesia. No se puede dar el evangelio tal como es, con aspectos radicales del reino, porque es que el Señor es claro, es radical en lo que pide, en lo que demanda. Pero hoy no, mis hermanos. Entonces nos hemos volcado a un evangelio, mis hermanos, que parece estar conformado exclusivamente a una larga lista de beneficios de lo que uno puede obtener del Señor, pero que exigen poco o casi nada del discípulo. Eso es lo que está pasando con la predicación de hoy, iglesia. Y créanme que uno va cayendo en el mismo error. No puedo predicar tan fuerte, porque de pronto se van, de pronto murmuran, y entonces de pronto llegan a decir: dura palabra es esa, pastor. ¿Y qué enseña Jesús a través de esta porción? ¿Ustedes también se quieren ir? Tremendo, pero vamos cayendo. Yo reconozco que vamos cayendo en este error de querer predicar con palabras muy suaves. Y hay una gran diferencia en la manera en que predicaba Jesús. Era contundente y no le daba temor alguno. Ahora, esa es la explicación por qué las iglesias donde, claro, hablan de mucho beneficio, pero de poco compromiso, son así. Pero aquellas iglesias donde realmente se habla del evangelio como es, el número es poco. Ahí encuentra uno pero vamos cayendo en ese error. Y creo que yo lo reconozco también y me involucro en eso. Y el Señor con una porción de estas me estruja, me sacude y me dice: Carlos, no sientas temor de mostrar y de predicar los aspectos radicales del reino. Predica como se debe predicar. Y incluso cuando uno va a los evangelios, uno encuentra varios incidentes donde las enseñanzas de Cristo fueron consideradas como una ofensa para aquellos que escucharon los mensajes de Jesús. Uno encuentra ahí en los evangelios. Y pareciera que los discípulos estaban preocupados por esto.
En ocasiones ellos mismos le hacían notar al maestro, le hacían notar a Jesús la reacción que había provocado sobre los oyentes. Cuando uno va a Mateo capítulo 15, versículo 12, le dicen los discípulos a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron con la palabra que acabaste de enseñar, con la palabra que acabaste de dar? Estaban preocupados los discípulos, ¿cómo les parece? Uno ve ahí en los evangelios. Pero el pasaje de hoy también capta uno de esos momentos en que la palabra de Jesús resultó demasiado comprometedora para los oyentes. Es lo que uno ve aquí en la porción de la palabra de hoy. A partir de ese momento afirma el evangelista que muchos discípulos dejaron de seguirlo. Eso fue lo que pasó, muchos se fueron. Pero vuelvo y repito, Jesús, no vemos a Jesús que estaba preocupado por este hecho, por este suceso. Jesús no salió corriendo detrás de ellos para reparar la situación o buscar retenerlos a toda costa. Jesús no hizo nada parecido. Jesús sabía, hermanos, que si no existía una decisión drástica de seguirle, ojo con esto, Jesús sabía que si no existía una decisión drástica de seguirle, sin importar el costo, sin importar el precio, seguramente acabarían con una experiencia espiritual de mediocre y tibia. Eso era lo que sabía Jesús. Y que nos dice hoy a todos nosotros, si nosotros no tenemos una decisión drástica de seguirle, sin importar el precio, vamos a acabar entonces con una vida cristiana tibia. Vamos a acabar con una vida cristiana mediocre. Y eso era lo que sabía Jesús y le estaba transmitiendo ahí a los oyentes de aquella época. Entonces vemos a Jesús que lejos de estar preocupado, Jesús confrontó a sus discípulos con una pregunta que exigía de ellos una definición. Ahora, cuando le hace esta pregunta a los discípulos, ahora sí se lo hace a los 12. Miren, inicia hablándole a ¿cuáles? Al grupo amplio. Pero aquí esta pregunta en el versículo 67 se la hace a los 12. ¿Y qué les dice? Bueno, ¿se quieren ir ustedes también? Tremendo esto. Hoy no ve a Jesús que ese no le daba temor de nada. Y nos enseña, y sí debemos aprender, hermanos. Sí debemos aprender. Pero bueno, aquí aprender de Jesús por la forma de la predicación, pero también debemos aprender del comportamiento de aquellos simpatizantes y no comprometidos, que se dedicaban a murmurar. Ahora, cuando uno ve la reacción de Jesús, a uno le parece como un poco extraña. Tremendo Jesús. Pero, ¿extraña qué? ¿Por qué nos parece extraña la reacción de Jesús? Es por la sensibilidad posmoderna, por la sensibilidad del mundo de hoy, que tiene, digamos, otra forma de mirar estos comportamientos y estos eventos. Entonces, iglesia, un seguidor de Jesús, ¿hay algún seguidor de Jesús aquí? Un seguidor de Jesús no solamente debe tener conciencia de que seguir a Jesús tiene un costo. Claro que debemos tener conciencia que seguir a Jesús tiene un costo, sino también, mis hermanos, que debemos demostrar la disposición de pagar el precio. Entonces, claro, muchos de nosotros, seguir a Jesús tiene un precio. ¿Pero y qué? ¿Tienes la disposición de pagarlo? Porque la sensibilidad posmoderna que nos está enseñando a la comodidad. ¿A qué precio? Pues voy a seguir a Jesús. ¿Y cómo así qué precio? No, que me pague él a mí, que me dé bendiciones. Como alguno en aquella oficina alguna vez me dijo, si me va a dar bendiciones que me las dé aquí, ¿qué cuento de vida eterna? Tremendo. Es que, vea hombre, las experiencias de uno como pastor, aquí nos tardaríamos días y días contándole experiencias negativas, sí. Y entonces, hermanos,
Un seguidor de Jesús tiene que tener la conciencia de que seguir a Jesús tiene un costo, pero también la decisión de pagar el costo. Porque es que nos dedicamos a pensar es en las bendiciones, en los derechos que tenemos como cristianos. Bueno, ¿y dónde están los deberes? Porque de no ser así, se pasará entonces la vida necesitando que otros nos sostengan, que otros nos animen, que otros nos rueguen. Eso lo vemos así en las iglesias. Hermanitos que necesitan que a toda hora lo estén animando. Hey, vamos a la iglesia. Ven que hay varones los martes. Ven que hay predicación el miércoles. Ven que hay vigilia tal día. No, y anima. Ve, porque no has vuelto. No, anímate. Cuando no se tiene la decisión de pagar el precio, entonces se necesitan que muchos nos estén cargando o nos estén llevando. Eso es lo que pasa. Este principio, esta enseñanza nos deja una importante lección para nuestras propias vidas, iglesia. Error que yo reconozco que he cometido en tantas ocasiones. Porque en ese afán de formar cristianos de una manera responsable, podemos terminar nosotros haciendo el esfuerzo que le corresponde hacer al otro. Pero uno afanado a que el hombre entienda el evangelio, que continúe, que se consolide. Entonces vamos haciendo como el esfuerzo que le compete hacer al hermano. Y queriendo como asegurar el compromiso de aquellos, consolidándolos, apoyándolos. Y entonces hacemos una entrega incondicional de nuestra parte. Yo sé que muchos de nosotros nos pasa eso cuando acompañamos a un hermano. El problema es que queremos nosotros colocar el esfuerzo que deben colocar ellos. Y no estoy queriendo, ojo, no me malinterpreten, no estoy queriendo decir que no debemos apoyar, que no debemos animar, que no debemos consolidar. Claro que eso hay que hacerlo. Pero a veces nos extralimitamos y entonces acostumbramos a que el hermano siempre esté llevadito de la mano. Y tenemos que tener claro hasta qué momento hacerlo. Y por eso yo reconozco que yo he cometido ese error. Y la consecuencia de cometer ese error es que esas personas no entienden que tienen que colocar su propio esfuerzo y por eso no los vemos en la iglesia. En mi experiencia pastoral, iglesia, los resultados de nuestra inversión rara vez permanecen cuando somos nosotros los que estamos colocando todos los esfuerzos. Tarde o temprano, aquellas personas en las que estamos invirtiendo tiempo, en las que estamos acompañándolos, aquellas personas que estamos consolidando, tienen que llegar al punto de tomar una decisión. Si van a empezar a trabajar ellos de manera directa en su propia vida, cual sea el costo de esa decisión. Es decir, ellos deben llegar en un momento en que decidan pagar el precio, porque seguir a Cristo tiene un precio, pero ellos tienen que tomar la decisión de pagar el precio. Como todos y cada uno llegamos a un momento de pagar el precio, porque recuerde que ahorita lo dijimos, no es solamente saber que seguir a Cristo tiene un precio, sino tomar la decisión de pagar el precio. Y a estas personas que estamos consolidando y acompañando, hay que enseñarles esto, que llega un momento donde ellos tienen que decidir pagar el precio. ¿Qué le contestó Pedro a Jesús cuando le dijo a los 12, ¿acaso quieren ir ustedes también? Les dijo, ¿a quién iremos? Digo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es qué belleza esto. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía que la vida por delante tendría muchas dificultades. Es una realidad. Hermanos, en la vida cristiana vamos a tener obstáculos.
En la vida cristiana vamos a tener dificultades, es una realidad. Y Pedro lo sabía, pero lo sabemos nosotros hoy. Que con la vida cristiana no es pare de sufrir. En la vida cristiana no desaparecen los inconvenientes, claro que es una realidad. Pero Pedro tenía la convicción de que no estar con Jesús era perderlo todo. Y es la convicción que debemos tener nosotros hoy. Que abandonar a Jesús es perderlo todo. ¿Alguien dice amén o no? Amén. Y esa convicción la tenía Pedro y la debemos tener nosotros hoy. Entonces, abrazados a esta verdad, decidieron pagar el precio de seguir con Jesús, de seguir a Jesús. Yo les pregunto, hermanos, ¿deseas pagar el precio de seguir a Jesús? ¿O quieres seguir siendo un simpatizante no comprometido? No le respondas aquí a la audiencia, respóndele al Señor ahí en tu conciencia, en tu interior. ¿Eres consciente que seguir a Jesús tiene un precio? Pero debes de decidir también pagar ese precio. Seguir a Cristo tiene un precio, claro que sí. Creerle, no cuestionar su palabra, no cuestionar sus peticiones, lo que Él pide para pertenecer al reino de Dios. No murmurar y no criticar sus demandas. Y no solamente oírlas, sino obedecerlas. Obedecer lo que Él demanda, obedecer lo que Él pide. Ese es el precio de seguir a Cristo. Y aprender de lo que sabía Pedro, de la seguridad, de la convicción que tenía Pedro, que no estar con Jesús, no seguir a Jesús, es perderlo todo. Es no tener nada, es quedar sin nada. Yo te pregunto, ¿estás completamente decidido o decidida de pagar el precio por seguir a Jesús? ¿Estás decidido o decidida a pagar el precio? ¿Estás decidido o decidida también a que el Señor no te encasille en aquel grupito cuando el Señor dice, algunos no creen? Que de pronto tú hagas parte de ese grupo de simpatizantes de Jesús. Que de pronto asistes a una iglesia por curiosidad de oír de Jesús. Y esto tiene que ir un poco más allá de la simpatía y la curiosidad. Esto debe ir al punto de tomar una decisión de seguir a Jesús con la convicción de que seguir a Jesús tiene un precio, pero con la decisión de pagarlo. Olvídate de lo que ofrece el mundo de hoy. El mundo de hoy ofrece mucha comodidad. El mundo de hoy ofrece un evangelio light, un evangelio muy suave. Un evangelio sin deberes. Solamente estamos buscando un evangelio en donde nos lluevan las bendiciones, pero nada de deberes. Y cuando una palabra del Señor, una predicación del Señor te parezca muy dura, siempre recuerda esta porción de Juan capítulo 6. Cuando muchos de ellos dijeron, dura palabra es esta. No te atrevas a murmurar de la palabra de Dios de esta manera. Recíbela, recibe la palabra de Dios y agrégale algo esencial. Obedece la palabra de Dios sin murmurar. Padre, te alabamos.
Te damos honra, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Padre, ante una palabra como esta, solo nos resta pedirte perdón, Señor. Porque en cuántas ocasiones hemos murmurado de tu palabra. Porque en muchas ocasiones hemos querido adaptar tu palabra a mi manera de pensar o a una circunstancia especial de mi vida. Señor, vergüenza tenemos de nuestro comportamiento. Queremos ser seguidores tuyos, Señor, verdaderos discípulos, no simpatizantes, Señor. Queremos que tú nos mires, pero como haciendo parte de aquel grupo que te creemos, que no objetamos tus peticiones y que obedecemos tal cual como tú lo pides, Señor. Te pedimos perdón porque en muchas ocasiones hemos pedido, hemos murmurado por predicaciones duras, fuertes, buscando o adaptándonos a la sensibilidad posmoderna de un evangelio suave. Perdónanos, Señor, porque tus demandas son iguales ayer, hoy y serán las mismas. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu paciencia, oh Padre Celestial. ¿Dónde estaríamos, Señor, si no fueras un Dios paciente? ¿Qué sería de nosotros si no fueras un Dios amoroso? ¿Qué esperanza tendríamos si no fueras un Dios eternamente misericordioso? Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a mis hermanos. Y te pido personalmente, Señor, que me des el valor de predicar tu palabra, siguiendo el ejemplo de Jesús, sin temor alguno, tal cual haces tú las peticiones, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos todo el honor, soberano Creador, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.